gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un sábado delicioso. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Ahí van mis saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, bitam, kaisho, salud, chao, salam aleikum y hola a toda mi gente hispanoparlante. Como siempre, yo espero que estén muy bien y hoy voy a estar haciendo la debida reacción a la presentación que hizo Dimash junto a todo su equipo, todos sus compañeros, con las canciones de We Will Rock You y We Are The Champions en el programa de Shine Super Brothers. Así es, después de 84 años vamos a verlas al fin. Pero antes les voy a dar un poquitito de información sobre estas icónicas canciones. Ok, la canción de We Will Rock You fue compuesta en 1977 por Brian May. Ya saben, el muy famoso guitarrista de la banda Queen. Y We Are The Champions fue compuesta por Freddie Mercury, también en ese mismo año, 1977. Ambas canciones se han convertido en todo un icono del rock generación tras generación durante años. Y no es para menos, de hecho, ambas canciones tienen el premio del Salón de la Fama de los Grammys, compuestas y cantadas y tocadas por una de las bandas más icónicas, reconocidas e importantes de lo que es la música. No solamente del rock, estoy hablando de la banda de Queen. E igualmente ambas canciones tienen múltiples versiones que han sido cantadas por varios artistas a través de los años. Es el cover favorito de muchos de verdad alrededor del mundo. Y por ejemplo, un dato interesante que encontré de We Are The Champions, que fue compuesta por Freddie Mercury, es que a diferencia de lo que muchos piensan que él la compuso con un toque o con un motivo de hacer un himno gay, no es así. Realmente la composición se dice que fue hecha para el equipo inglés del Manchester United Football Club como idea de un tema deportivo, sin ser el clásico o la clásica canción futbolera, ¿no? A la cual pues muchos estamos como acostumbrados. Aunque uno de los deseos más grandes de Freddie es que cada uno como individuos, al momento de escuchar cualquier canción, cualquier composición, letra de él, de la banda de Queen, pudiéramos interpretar las canciones a nuestra manera, a como quisiéramos, a como lo sintiéramos. Eso es lo que él más quería. Y eso está padre porque yo creo que independientemente de las canciones de Queen, cada uno respecto a sus percepciones, a sus creencias, a sus vivencias o simplemente a su estado de ánimo, podemos percibir cualquier canción de distinta manera que tú que me estás viendo o de la persona que tengo al lado, ¿entiendes? Entonces me parece que era un deseo bastante claro y bastante acertado. Pero bueno, antes de pasar ya a la reacción, déjenme decirles que estas dos canciones no es la primera vez que nuestro querido príncipe kazajo las canta, porque de hecho en el 2019, justamente en el 13º episodio del programa The Singer, como un tributo a la banda Queen, Dimash junto a la banda Super Vocal Boys interpretaron We Are The Champions, We Will Rock You, más Love of My Life y Bohemian Rhapsody. Y que si no has visto esa presentación te la voy a estar dejando por aquí y en la cajita de información para que vayas a darle muchísimo cariño. Y también les recuerdo que Dimash cantó otra icónica canción de esta banda Queen, que es también muy clásica. Esta canción es la de Show Must Go On y él la cantó en el 2017 en el programa The Singer, y que por cierto resultó ser toda una revelación porque a como estábamos acostumbrados con nuestro querido Dimash, ya saben, ese crossover, interpretar pues una canción rock así de ese nivel fue increíble. También les voy a estar dejando por aquí el enlace para que vayan a verlo y a darle también muchísimo amor. Y bueno, ahora sí vamos a estar viendo la reacción para después seguir con mis impresiones y un poquito más de información. El video que voy a estar viendo lo estoy viendo en el canal oficial de YouTube del Joku Show. Ok, ya lista con los audífonos, vamos a ver esto. Ok. We Will Rock You, ahí está nuestro querido príncipe kazajo.
Con el Dombra. Let's go. Come on. Venga, danos todo, Dimash. Showman. 追光啦！Ah, para eso era el Dombra. ¿Vieron esa sacada de micrófono? Esta es una versión solamente de Dimash. Creo que sí, y eso que estoy en el canal de Joe. Gracias. No, me retó la actitud de nuestro príncipe kazajo. Break it down. Wow. Me encantan esos pasos. Wow. Uy, no, sí se oye por mucho la voz de nuestro querido Dimash. ¿Quién es? Espera, ando perdida, ¿dónde está? Creo que el camarógrafo anda un poco perdido igual que yo. Ah, ya lo vi. Ahí está. Tiene una voz bastante grave ese. Ah, gloriosas dears. Patadón. Uy, bien. Oh, ay, Dios mío, hasta de ver eso me cansé yo de tanto bailongo, de tanta pasión que le echó nuestro querido Dimash, y obviamente también todos sus compañeros. Claro que sí, no hay que demeritar a nadie, pero vaya,
A mí me pusieron esta versión en donde nomás está nuestro querido Dimash, que a gusto, muchas gracias. Oh, muy bien, me gustó mucho. Vaya, todas las voces estaban como bien mezcladas, bien compenetradas, pero es muy obvio decir, claro que sí, que la voz de nuestro querido Dimash sobresalía bastante bien en las dos canciones. Pero muy bien por todos. Ay, ya supimos para qué era el Dombra. Me hubiera gustado mucho más una versión un poco más larga con ese gran instrumento kazajo. Pero bueno, me conformo con lo que acabo de ver. Y había unas partes, sobre todo en la de We Will Rock You. No sé ustedes, mujeres, pero o sea, a partir de donde se echa sus pasos y luego se agarra como del barandal y le hace para atrás la cabeza, dije, santa madre de Dios, que me está dando algo. Sí, los calores kazajos. Vamos a repetir esa parte que me gustó mucho. Uy, vamos. Ok, ahí va, a ver, vamos a la parte en donde baila. Break it down. Ok. We will rock you. Ay, ¿vieron? We will rock you. Uy, maravilloso. Cuánto poder, de verdad. Hasta siento el fuego en mí también. Uy, ay, su voz en esos tonos altos. Las dos canciones fueron tonos altos. Maravilloso. Vamos a ver la otra canción donde canta él. And we keep on fighting together. We are the champions. We are the champions. Aparte se ve que lo está disfrutando muchísimo. 'Cause we are the champions of the Uy. Yo viendo un poquito más de cerca la playera. Ay, oh, por Dios. Qué buena canción. Qué buena interpretación de nuestro Dimash. Qué buenos altos. Qué buena actitud. Les repito, se ve que de verdad estaba disfrutando absolutamente todo. Sabemos que no. Sabemos que la pasión más grande de nuestro Dimash es el escenario y sus tears. La música, ¿verdad? Qué genialidad, qué gozadera me acabo de dar, porque les digo, el nivel de interpretación y de sabrosura que siente nuestro Dimash traspasa totalmente la pantalla. No puedo imaginar las chicas gloriosas, afortunadas que estaban ahí deleitándose en vivo y a todo color. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Muy bien. Y aparte el hombre, o sea, deja tú la cantada también. Se veía divino, o sea, totalmente rebelde, o sea, estaban un poco bajos esos pantalones. Ay, he visto algunas fotos que han hecho las Dirs y son justas, ¿no? Ya saben, momento justo. Gracias, se agradece mucho el ojo ocular. Hasta me sentí como este meme. Obviamente aplicado a la presentación que acabamos de ver, ¿verdad? Las Dirs tratando de concentrarse totalmente en su rostro, en su canto, pero vas acercando la mirada, ¿verdad? En enfoque. Hasta llegar a lo que quieres ver, ¿no? Entre la playera y el pantalón, ¿verdad? De los agujeros que estaban ahí. Y ese movimiento de caderas que se hacía. Sí soy, me identifiqué totalmente, lo siento, ya saben que nuestro Dimash es muy talentoso vocalmente, pero es sumamente guapo y sensual.
O sea, les digo que en el escenario se transforma. ¿Quién lo viera? O sea, abajo es en las actividades de los compañeros, un poco pues serio, hasta algunas veces un poquito alejado. Pero en el escenario es un torbellino el hombre. O sea, es un total huracán. Un huracán kazajo, o sea, totalmente irreconocible. Oigan, ¿qué tal esa sacazón de micrófono del pantalón con toda la actitud, todo el nivel papi rey? Ya llegué aquí. Por favor, esta slow motion. Créditos a quien lo hizo, regalazo para ustedes. Pero que, Dios mío, qué maravilloso. Pero vean esta foto porque, o sea, el guante, todo el detalle, el cabello, así como alborotado, guapísimo. Hasta una cicatriz aquí, ya saben, como si alguien me lo hubiera golpeado, y también en la parte de la mejilla, todo el vestuario, y de hecho la chaqueta muy rockera que llevaba es del diseñador Christophe Terzian. Entonces todo estaba perfectamente ad hoc para que nuestro Dimash se luciera vocal y físicamente. Qué bien le queda ese papel de chico malo. Y también estaba checando que la idea del Dombra originalmente fue de nuestro querido Dimash. Ya saben, una vez más, él siempre buscando la manera, el momento, aunque sea cortito, pero de introducir, de llenar por completo en el escenario, con sus compañeros, en concursos, lo que sea. Lo que es la cultura kazaja, su idioma y su país, ¿no? Y el Dombra, que es uno de los instrumentos más relevantes dentro de la música de Kazajistán, pues se hizo presente en esta maravillosa canción. También vamos a estar viendo el video promocional que hicieron del programa Shine Super Brothers respecto a este performance en donde vemos a nuestro Dimash con este vestuario, pero encontré una hecha por mi queridísima Dir Forillelian, que es bastante candente y me pareció muy buena. Vamos a estarla viendo por aquí. Miren nada más, qué belleza. Ese perfil, esas manos. La mirada. Imagínate que nuestro Dimash te volteara a ver así. Ay. Gracias querida Dir por este slow motion con una canción diferente y justamente los momentos que queríamos ver. Gracias, créditos totales a ella. Y aquí hay otro videito donde vemos a nuestro Dimash calentando antes de subir al escenario. No, bueno, él conoce muy bien su voz, hasta parece que literalmente de su mano saliera el tono, el sonido perfecto al que quiere llamar. Y también vamos a estar viendo un video justamente como de un ensayo en donde podemos captar también la voz. Y también les voy a poner un videito aquí del ensayo de esa canción, muy chiquito, en donde podemos captar también la voz de nuestro Dimash. O sea, desde los ensayos dándolo todo siempre. Oigan, ahorita que ando echándome un clavadazo aquí en mi teléfono buscando pues el video del ensayo que guardé, el slow motion también, pues ya estaba viendo a conciencia los varios cortitos que pusieron de esta presentación, varias Dirs, y leyendo rápido los comentarios y vaya, yo estuve viendo la versión en donde solamente me mostraban a Dimash. No vi la versión en donde salían todos, pero viéndolo bien, si no me equivoco, el que era el cantante principal es Vanes Wu, si no me equivoco, es el que está en el centro, como si fuera el principal. Lo voy a estar poniendo aquí mientras... Aquí.
¿sí? Mientras los demás están en la parte de atrás arriba, entre ellos nuestro querido Dimash. We will rock you. We will rock you. But you're a young man, hot man, shouting in the street. Y Take down the world someday. Why don't you please, you big disgrace? All over the place. We will rock you. We will rock you. 你们唱。We will rock you. maravilloso. Vamos a pararle aquí. Sí, y muchos se preguntan, ¿por qué no pusieron a nuestro Dimash en el centro, en medio, como cantante principal? Miren, yo también podría decir eso. ¿Por qué? Porque es el mejor, ¿verdad? A nuestros ojos, a nuestro punto de vista y el de muchos, obviamente, vocalmente y técnicamente es el mejor. Sí, no solamente de su equipo, sino de todo el programa, creo yo. Pero, pues imagínate, ya teniendo ese gran y maravilloso peso, ¿no? De ser la mejor voz. Y aparte, ponerlo en medio, de verdad evidenciarlo. Yo creo que tal vez no lo hicieron así para, pues, no demeritar pues, la presencia de los demás. Porque sabemos que por mucho nuestro Dimash, pues sí, es el mejor, ¿verdad? O sea, Dimash es Dimash, punto. Aquí, en China, en Rusia, en donde sea. O sea, estamos hablando de niveles endiosadores. ¿Me entienden? Aparte, les recuerdo que están en China. Si ni siquiera nuestro Dimash ganó The Singer, quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Las cosas como son. No ganó porque no era de China. Era de un país lejano, era extranjero. Pero llegó más allá de lo que él mismo pensaba. No lo sé. Estoy haciendo ideas, ¿verdad? Pero hay ideas muy obvias. Entonces, leyendo el comentario de una dear que dice que por qué no lo pusieron como cantante principal y fue Vanessa Wu, pues a lo mejor es por eso. Pero no, relájense, relajémonos, por favor, no nos atormentemos y simplemente nosotros sabemos quién es Dimash, ¿ok? Entonces, disfrutemos de sus canciones, de su interpretación. Hasta ahorita, porque ya sabemos esa noticia, ¿no? De que nuestro querido Dimash dejó el programa por problemas de salud. No graves, no se me espanten, ya lo saben, su problema de rinitis. Pero bueno, nada más quería aclarar eso porque te digo, lo acabo de ver ahorita que ando rebuscando mis cosas, ¿no? Que nada más me dedico a guardar y después ando yo, ¿en dónde lo dejé, no? De verdad. Si vieran mi teléfono, tengo como 1000 cosas guardadas de Dimash y luego ni me acuerdo lo que tengo. Y bueno, ya pasando a uno de los últimos videos, quiero ponerles qué es lo que dijo Dimash después de esta presentación. Trae subtítulos en inglés, pero se los voy a poner también en español para que los activen, chicos. Dice los presentadores que ellos no entienden lo que dice Dimash. Dimash puede hablar. Hale. Thank you. Ah, bueno. Palabras básicas en chino. 谢谢，你好，我爱你们，我是迪玛希，大家好，我爱你们，非常感谢，托罗巴，Jackie Chan, Bruce Lee, 迪玛希 that's enough. Let me say something. Todo el vocabulario que sabe. I want to say a lot of thanks. It's our meeting after 2 years, so I don't know how to say. I'm so excited. I have a lot of emotions, so just miss you and I love you very much. I'm very happy, very excited to singing in front of you because I do performance with incredible talents. Humildad ante incredible todo. talents. Guys, a lot of thanks for you. Pues a grandes rasgos ya lo leyeron. Agradece haber participado con
personas tan talentosas como sus compañeros. O sea, les repito, la humildad ante todo. Digo, sabemos que es lo mejor, pero reconoce también el talento, porque pues obviamente también tienen talento ellos, claro que sí, en distintas áreas. Entonces también lo reconoce. Y nuestro Dimash es grande simplemente por eso, ¿verdad? Y bueno, ya vieron, se echó su pequeño vocabulario que tiene en China, de las palabras chinas. Así le voy a hacer yo en kazajo. Mianina tamaylet, Saliam, Dostar, Alma, Ulkian Rahmiat, Sien Kalaysan, Miende Jacksaman, Dimashku de Bergian, Dimashku de Bergian Sambata, guapo, guapo. Dimash Mianiki. Ajá, chicas, Dimash Mianiki. Para los que saben kazajo, ya saben qué es lo que dije. Dimash, mío, mío. Bueno, para que vean que soy compartida. Dimash Bizdike. Es de nosotras. Casi, casi estoy como nuestro Dimash, ¿verdad? Al parecer creo que fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Sao Bowl. Ah, y eso también me la sé. Sao Bowl. Chao.